7:52, 7 horas con 52. Pero esta situación de crisis que vive el Ecuador por el tema de seguridad generó que el presidente de la República lo había anunciado y los ecuatorianos debemos entender que estamos en guerra y la guerra genera gastos, recursos económicos adicionales para destinarlos a un tema que no será momentáneo, que no será temporal, que más bien, según lo que hemos escuchado con el coronel Edison Romo, son medidas que deben mantenerse. Y una de esas medidas ha sido la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Así hizo llegar el jueves el presidente de la República a la Asamblea Nacional esta ley que incluye el incremento del 12 al 15% del IVA. Se encuentra con nosotros Andrea Llanes, docente de la UTLA de Economía. Platiquemos sobre este tema. Doctora, muy buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué implica del 12 al 15%? Han señalado que no es para todos los productos. ¿Hay productos que no estarían dentro de este incremento? Sí, exactamente. Hay que recordar que no todos los productos gravan IVA. Normalmente los productos relacionados con alimentación, salud, educación, algunos insumos para la producción, para la pesca, por ejemplo, tractores, también en la parte agrícola, no gravan. Entonces, sí, no todos los bienes y servicios gravan. No obstante, también hay que decir que la mayoría de bienes de la canasta básica no llevan IVA. No obstante, sí, normalmente hay otros bienes que ya provienen de otros servicios y otros bienes que consumen normalmente las personas, que evidentemente sí van a estar gravados. Entonces, sí. ¿Qué tanto terminará impactando en la economía, en el bolsillo por un lado, en el bolsillo del ecuatoriano como tal de manera individual, y qué tanto aporta a la economía del Estado? Pues depende muchísimo en el caso de los impuestos al consumo, de precisamente los hábitos del patrón de consumo de los hogares. Tal vez a los hogares que tienen un patrón de consumo más acercado hacia los bienes de la canasta básica, el impacto sea menor, versus otros hogares que consumen una mayor variedad de bienes y servicios. Evidentemente, no obstante, al ser un impuesto que grava el consumo, hay que decir que sí va a afectar a la mayoría de hogares del país. Sin duda, será una situación similar al incremento del IVA que se tuvo en la emergencia del 2016. También finalmente el impuesto, digamos, se traslada de cierta manera al consumidor, dependiendo de los mercados los mercados que se considere, si son bienes donde la demanda tiende a ser, digamos, menos sensible frente al incremento en los precios. De todas maneras, ¿qué significa eso? Que aunque haya un incremento de precios, las personas requieren consumir esos determinados bienes o servicios, pues tal vez el incremento de precios es mayor. Ahora, sin duda, va a existir este aumento de precios, que es como el costo para los hogares. Por el otro lado, hay que recordar que en el caso del IVA es uno de los principales ingresos dentro de los impuestos. Los impuestos son el principal ingreso del Estado y dentro de los ingresos tributarios el IVA tiene una participación importante en el promedio de las economías de la región, del total de impuestos, del total de la recaudación. El IVA suele ser más o menos 1/3 del total de la recaudación y los 2/3 restantes se dividen entre el impuesto a las personas físicas, a las personas jurídicas, también contribuciones de la seguridad social y otro tipo de impuestos. Hay que decir que es algo que sucede a nivel regional normalmente, que las economías en promedio en América Latina tienen una recaudación que depende mucho de los impuestos al consumo. Entonces, teniendo eso en cuenta, sí es un ingreso relevante para el Estado. Más o menos la idea es que contribuya a cubrir ese déficit que se había proyectado para este año.
incluso antes de esta nueva emergencia, ya se proyectaba que el déficit que normalmente en el 2022 cerró de 1.300 millones de dólares, para el 2023 ya se proyectaba acumular un déficit de más o menos 4.200 millones de dólares. El Estado tenía ya ciertos pendientes acumulados por transferencias a gobiernos autónomos descentralizados, pago de proveedores, pagos de IES, y si a esto sumamos la crisis actual, entonces sopesando, para responder tu pregunta, sopesando, sí, es un costo que finalmente se traslada a los hogares, pero si estamos frente a un Estado que necesita recursos, no solo por el tema de la emergencia, sino porque presupuestariamente y en términos de necesidades fiscales, de todas maneras sí requería más ingresos. Si me permites, tenemos un país que le hace falta plata, que ya tenemos huecos, que ya tenemos deudas, que no le hemos pagado a muchos de nuestros proveedores o quienes tenemos que asignarle, y que se nos presenta un conflicto adicional inmediato, inminente, que hay que hacer algo al respecto. La pregunta es, ¿qué tanto los ecuatorianos? Porque se escucha voces a favor y en contra, pero posiblemente mucha gente dirá, yo quiero solución, estoy dispuesto a pagar el IVA, no afecta mi canasta básica, lo que no pagaba IVA no lo seguiré pagando, es decir, los elementos suntuosos, ahora si antes le costaba $100 más el IVA, pues 112, ahora será 115, es decir, estoy dispuesto a pagarlo, garantizarnos, o cómo legalmente o cómo en el presupuesto se puede garantizar que ese valor que está ingresando con un objetivo desde la población sea utilizado en eso. Lastimosamente el ejemplo que nos pasó en el año 2016 en el terremoto no precisamente se dio el mejor uso a ese recurso, y eso obviamente nos causa preocupación. Sí, bueno, podríamos empezar por comprender que los ingresos están divididos entre ingresos permanentes y no permanentes. Los ingresos que se reciben de la recaudación de impuestos al consumo, impuestos a la renta en general se consideran los ingresos permanentes, y, por ejemplo, los ingresos que vienen de la renta petrolera se consideran los ingresos no permanentes. Ahora, teóricamente, y también el Código Orgánico de Finanzas Públicas menciona que el rol de los ingresos permanentes es cubrir gasto permanente. Al gasto permanente, por otro lado, se lo entiende como el gasto corriente del Estado, que implica el gasto en pagar sueldos y salarios de servidores públicos, el gasto relacionado con proveer el resto de bienes y servicios públicos que provee el Estado, el pago de interés de deuda. Ese es el gasto más o menos permanente que tiene el Estado. Ahora, ¿estos ingresos serán permanentes o serán como extra? Yo entiendo que si pasan a formar parte de los ingresos tributarios, se los entiende como ingresos permanentes. Los ingresos no permanentes son los ingresos que provienen, por ejemplo, de la venta de recursos naturales no renovables. La lógica, como el petróleo. La lógica es que los gastos no permanentes deberían financiarse con ingresos no permanentes. Ahora, claro, estaría bajo discusión si toda esta, no bajo discusión, de hecho, toda esta inversión que se va a realizar en este momento por el tema de seguridad, podríamos considerarlo un gasto no permanente, entendiéndose, por ejemplo, la inversión en infraestructura, todo el proyecto de tal vez construir cárceles, dotar de nuevos recursos, tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas, insumos, digamos, serían un gasto no permanente que por ahora tal vez estarían financiados con este recurso que se tiene, pero si hay un incremento evidentemente de carácter indefinido por el tiempo que dure, pasa a ser parte de la base caja del Estado, es decir, de los ingresos que permanentemente recibe el Estado. Y habría que acotar algo también, y es que en el tema de los impuestos al consumo, estos impuestos tienen tal vez la característica de que se vuelven un ingreso
de base caja para el Estado, es decir, algo que periódicamente puede recibir como ingresos, versus otros ingresos, como por ejemplo el impuesto a la renta, que tiene cierta periodicidad en la que se recibe el mismo. Entonces, también hay que entender que frente a unas finanzas públicas que no solo tienen en este momento un problema presupuestario, sino también un problema de liquidez, es decir, un problema de caja para hacer frente a las necesidades inmediatas. Evidentemente, estos recursos adicionales pasan a ser, digamos, los fondos con los que el Estado puede financiar sus N necesidades de estos huecos fiscales que tú mencionabas, más el tema de seguridad, que seguramente ahorita tiene una prioridad en el presupuesto de este Estado, que en sí pues está pasando un momento difícil, digamos. Sin lugar a dudas. Andrea, el tiempo es cortísimo en televisión. Queremos agradecerle este espacio, muy interesante revista, y seguiremos en una próxima oportunidad. Gracias por su tiempo. Muchas gracias también. Gracias, Andrea Llanes, docente de Economía de la UDLE, haciendo este análisis. Sí, esta guerra interna genera o requiere, demanda ingresos que no tiene el Estado ecuatoriano, y una de las alternativas ha sido esta propuesta de ley orgánica del conflicto para apoyo, disminución para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica que actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional, y a la cual estaremos desmenuzando cada una de ellas. Tiene 4 artículos, 2 disposiciones generales y una disposición reformatoria. En el transcurso de estos días estaremos profundizando al respecto. 8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4. Nos estamos despidiendo en este